Para mí es un gran honor regresar a CONACO. Sí, porque siempre estaba en los congresos, ¿verdad? Pero la vida laboral impone situaciones. Y es un gran honor, primero porque el equipo se mantiene. Y gracias a Castro, también por la idea. Vamos a abordar el tema previsto en la agenda, que es finanza, negocios y sostenibilidad, en el plano de las empresas, en el plano de las cooperativas. Pero yo quiero enfatizar en algo muy importante. El único espacio que tienen las cooperativas para encontrar una visión global de las oportunidades y de las problemáticas que presentan son los organismos de integración. Cada cooperativa está en su espacio propio, conoce sus propias realidades, pero en estos eventos es que podemos ver cómo coinciden asuntos prácticos de la cooperativa y asuntos visionarios. En consecuencia, tenemos que continuar fortaleciendo los organismos de integración, tanto locales como internacionales. ¿Y por qué no sentirme honrado? Porque están aquí mis cooperativas, de la cual yo soy miembro, la Coreserva, la cual fue 2 veces presidente, la Cooproas y la Cooprouni, ¿verdad? Voy a empezar la exposición contextualizando. Ninguna exposición de esta naturaleza se puede hacer al margen de la contextualización. E incluso la contextualización es lo que permite entender muchos procesos que se dan actuales. Y nos vamos a encontrar con cosas que en congresos anteriores todo el equipo lo había refrescado y había hecho sentir en el movimiento cooperativo esas preocupaciones. El contexto, la gente ya habla poco de pandemia, pero muchas de las cosas que hoy podemos entender de lo que está pasando se comprenden a partir de la pandemia. Esa pandemia tuvo una dimensión humana, económica, social, institucional y hasta legal. Y ya todos vimos la forma desigual en que impactó con respecto a los efectos humanos. En unos países más fuertes, en otros países menos fuertes, en unos países donde la recuperación fue más rápida, en otros países donde la recuperación fue menos rápida. Y yo recuerdo en esos momentos que estábamos estudiando el tema, cuando tratábamos de graficar, se trataba de graficar a nivel internacional, en eso los españoles son expertos y me enseñan siempre mucho sobre ese tema. Y el tema fundamental que se trató de graficar es establecer, demostrar que se presentaba una especie de gráfica inversa, que mientras más tiramos las economías con la medida, o sea, los actores humanos lo encerrábamos y en consecuencia paralizábamos la economía, más fuerte y más rápida fue posteriormente la recuperación. O sea, importantísimo. Cuando aumentábamos las medidas sanitarias hacia arriba, ¿verdad? La economía caía. Pero el siguiente paso era que se disminuían ya las medidas sanitarias y entonces se hacía como una especie de L en la que la economía comenzaba a estabilizarse. Ahí está la gráfica. Y por eso es tan importante el tema. Ahora, ¿qué pasa? La consecuencia de esa pandemia no solo fue sobre el crecimiento económico
global y regional y local, sino que también atacó factores claves básicos sobre el suministro global, pero también encarecimiento de elementos de costos, que se tradujo entonces en una alta inflación. Las finanzas fueron ampliamente relacionadas porque el Estado tuvo que acudir con el gasto público y entonces planteó un tema de administración de las finanzas públicas y de las finanzas privadas. Y estos dos temas que se están abordando aquí, finanzas y negocio, tienen un vínculo muy estrecho en la que uno puede anteceder al otro para darle desarrollo al siguiente, pero el otro sirve para alimentar el primero. Por ejemplo, si queremos hacer negocio, tenemos que saber con qué vamos a financiar. Si usted quiere hacer negocio, usted tiene que saber con qué lo va a financiar. Pero si queremos darle continuidad al negocio, tenemos que fortalecer la finanza, tenemos que fortalecer los indicadores financieros. En ese sentido, cuando yo hablo de este tema, partiendo de la pandemia, estoy hablando que los gastos se exacerbaron, la cual entonces generó un impacto importante en la administración de los recursos, tanto privado como público a nivel global. Y lógicamente sabemos el impacto infeccioso, el impacto en la mortalidad. Y se dio una respuesta. La respuesta sanitaria, aislamiento, cierre de fronteras, cierre de vuelos, pero el Estado jugó el papel fundamental, diciéndonos nosotros, siempre el Estado tenemos que preservarlo. El Estado tiene que ser preservado porque la respuesta frente a shocks, aparte de que muchos como yo, no soy neoliberal, creo bastante en la participación del Estado, pero ahí es una muestra más de esa parte, de ese rol. Y fíjense que en el tercer punto estamos hablando de vacuna y geopolítica. No estoy inventando nada. Lo primero es que no todos los países tuvieron la capacidad, ni la tienen todavía, para crear vacunas. Solo donde están ubicadas las empresas de las grandes potencias o grandes potencias tuvieron esa capacidad. Pero si ustedes observan, hubo una lucha continua por un elemento fundamental en materia de negocio y finanzas, que es el tema de generar cierta desconfianza en algunas vacunas y generar confianza en otras. Pero al final, detrás de todo eso estaba la geopolítica, estaba la lucha de la geopolítica. Ya hoy se dicen muchas cosas, independientemente de las teorías conspirativas, pero se dicen muchas cosas en el sentido de que han sido efectivas, que ha aumentado el cáncer a nivel mundial, que mucha más gente está muriendo de temas cardiovasculares y demás. Muchos inventan. Pero bueno, de eso yo no soy un científico en ese campo para contradecir, pero solo estoy diciendo lo que se está hablando. Y dice entonces que de buenas a primeras las que eran más criticadas porque eran menos efectivas debido a lo que cubría, como que están generando menos efecto en ese campo. Tema de la geopolítica. Ahora bien, un tema clave que se dio con respecto a la vacuna, que ustedes lo conocen, fue la distribución desigual, en donde muchos países sí tenían los recursos suficientes, incluso acapararon. Y aquí hay un punto importante, me disculpan yo no soy muy defensor de sistema político, sino yo defiendo mucho la ciencia y la racionalidad social. Y me disculpan sobre esto. No es ético que un país acapare la vacuna que da muerte a todo el mundo por igual. Algo que tuvo el virus es ese efecto de que a todo el mundo puede matar, ricos, pobres, jóvenes y demás. Pero cuando tú tienes que las grandes farmacéuticas responden a los intereses de los dueños, entonces
inmediatamente el impacto que provocó sobre esto es que muchos países todavía hoy no han podido cumplir totalmente con la vacunación. Es un tema ético, porque lo que estamos diciendo es que la vida de tal país, de la gente de tal país, son más importantes que la de aquel. Hay un tema de injusticia y de marginalidad. Entonces, eso fue una influencia de poder, del capital y de la capacidad de comunicación que sobre ellos tenían y de lucha de quién era más efectivo o no. Luego se fue avanzando, regreso gradual, 2021, etcétera, etcétera. Y entonces nos fue quedando, la pandemia se fue yendo y la inflación nos fue quedando a nosotros. La economía fue poquito a poquito recuperándose, pero la inflación persiste. Y esa inflación, pues lógicamente tiene impacto en las finanzas y en los negocios. Pero ¿qué ocurre? Cuando miramos el mundo hoy, bueno, recientemente el Fondo Monetario Internacional publicó su último informe, ¿verdad?, de perspectiva, y la CEPAL también acaba también de emitir su documento, y etcétera, etcétera. Y sabemos que el Foro Económico Global hace un tiempo publicó el informe de los riesgos globales del 2023. Entonces, ¿qué pasa? La economía es una economía de alta inflación a nivel global. Europa, ¿verdad?, es un caso patético. Aunque las políticas económicas son diferentes, las que venían caminando en Europa como diferente a las que venía caminando en Estados Unidos. Por ejemplo, mientras tú veías una tasa de interés negativa en Europa previo a la pandemia, eso no era lo que ocurría en Estados Unidos, por mencionar así algo. Entonces, ¿qué pasa? La inflación se ataca con el instrumento que tiene siempre el monetarismo, que tienen las autoridades monetarias, que es con la política de tasa de interés. Es decir, elevando la tasa de interés de la Reserva Federal. Y hasta ese momento la gente comenzó a hacer conciencia de un problema adicional, un tema que venía incluso desde después de la Revolución Francesa, y el tema de la aparición de la visión moderna de la bolsa de valores y demás elementos que luego se diversificaron por ahí con los nuevos instrumentos y la innovación financiera. ¿Qué ocurrió? Que ya el tema de utilizar la política monetaria, y sobre eso voy a venir más adelante, como instrumento para atacar la inflación, al mismo tiempo tiene otro impacto indirecto. Y ese impacto indirecto es que destruye los precios de los activos financieros, y toda institución que tenga instrumentos emitidos y que soporte sus activos en parte de sus instrumentos, al bajarse los precios, bajan los activos, se dañan los indicadores y muchos quiebran. Y sabemos lo que pasó en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, vivimos entonces en un mundo de incertidumbre. ¿Qué es la ventaja de entender que vivimos incertidumbre? Entender que no sabemos muchas cosas de lo que podemos saber. Y si entendemos de primer paso que hay cosas que no entendemos, entonces el siguiente paso es invertir para comenzar a investigar y entenderlos, para llevarlos de una posición de incertidumbre a una posición de riesgo. Porque mientras yo no conozco nada, no sé si algo puede ocurrir que me pueda dañar. Pero si ya yo comienzo a conocer una cosita, ya puedo saber si ocurre, qué impacto me puede provocar, de modo que me coloco en una posición de conocer que existe riesgo y de poder gestionarlo. Sobre eso también vendremos más adelante. Entonces vivimos en un mundo de incertidumbre y de riesgo, pero también durante la pandemia se exacerbaron las actividades ilícitas. De hecho, Gafilac fue muy precisa en todos sus elementos. Desde que apareció el fenómeno de la pandemia, hizo un reporte sobre todos los problemas de riesgo que se podían derivar sobre malas prácticas en el sistema económico de cualquier país. Y así fue, ¿verdad? Los fraudes se exacerbaron. Y entonces la deuda pública, que es un tema que ya venía y que siempre decíamos, tendemos a una crisis financiera. Llegó entonces la pandemia y entonces como que la gente se enfocó en la pandemia. Y ahora estamos de nuevo con el tema de la deuda pública. El otro punto entonces es el tema de la guerra y la geopolítica.
el tema de la administración de lo humano. Cuando nosotros miramos al mundo, recuerden que estamos en un mundo de guerras en zonas, pero cuando miramos al mundo, ya no vemos muchas veces que una guerra puede dañarlo a él, me puede dañar a mí. No, el tema está en que si está enfrentado a Estados Unidos, China, por ejemplo, Israel, ahora la gente de Hamas, o Irán mañana, no vemos que al final es muerte humana lo que hay. La geopolítica no toma en cuenta, si no son sus intereses, no el aspecto humano, que al final el daño es humano. Y por eso entonces, en estos elementos humanos, la gran dificultad es que cada quien cree que tiene su propia razón. Entonces, en materia de gestión financiera y de negocio, son elementos claves. El mismo Foro Económico Mundial, cuando publicó, y yo no voy a detenerme a eso porque entonces me llevaría a otra conferencia, cuando publicó los riesgos, observen, si ustedes se metían a los informes del año 2007, verde no aparecía casi nada, que son los llamados riesgos vinculados con el medio ambiente. Sin embargo, fíjense, tanto en los próximos 2 años, ya a la izquierda, todos esos son riesgos vinculados con el medio ambiente. Entonces, parte del contexto que está viviendo el mundo es que esos problemas climáticos, esos problemas medioambientales, tienen consecuencias en los sistemas económicos de las empresas. Es parte de ese contexto que se está viviendo. Pero cuando yo miro hacia la derecha, van surgiendo otros riesgos, la migración involuntaria. Esa migración involuntaria es una forma en cómo las actividades ilícitas se desarrollan y la forma en cómo la desigualdad en las sociedades hace que la gente tome el efecto bicicleta y busque salir de sus países para buscar otra vida. Pero entonces aparece el tema del cibercrimen, que es a mi entender el tipo de riesgo más, ahora en esta época, más complicado, más sensible sobre las empresas y de mayor importancia. Entonces, cuando miramos, fíjense que ustedes observan, miren el mundo, cada año menor crecimiento. Miren Estados Unidos, cada año menor crecimiento, excepto, y también, pero no con esa dimensión, pero excepto Oriente Medio y Asia Central y África subsahariana. Pero después el mundo está debilitando su crecimiento. Ustedes dicen, ¿y esto qué tiene que ver con esta conferencia? Y es tan fácil. Todas las actividades económicas implican los movimientos financieros. No hay actividad económica que no pase por las instituciones financieras, no importa que sean con fines de lucro o que sean sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque se expresan, primero, para el crecimiento hay que financiar la actividad. Y no se financia con dinero que usted tenga colocado debajo de la cama, sino con fuentes de recursos de los bancos, fuentes de recursos de las cooperativas, ¿verdad? Entonces, si el nivel de actividad económica está bajando, la capacidad para las instituciones poder crecer en términos de hacer más volumen de negocio se debilita. O por lo menos, si no se debilita, lo que va a ocurrir es que sencillamente el esfuerzo con que puede crecer disminuye. Y entonces, al final, va en contra de los planes estratégicos que se elaboran y las metas que se quieren alcanzar. Pero al mismo tiempo, una economía creciendo a menor velocidad es una economía que tiene menos capacidad para crecer en la demanda de mano de obra, demanda de empleo y que pueda la economía aumentar. Entonces, cuando yo veo ese contexto y veo algunas cosas que salen en el periódico, yo sigo mucho el periódico El País y otros periódicos, nos dicen, los riesgos para el crecimiento mundial continúan inclinándose hacia el empeoramiento. Esa es la tendencia. Este Congreso tiene que estar consciente que lo que viene todavía en el mundo es serio. La tendencia es el empeoramiento. Y el impacto que va a provocar las empresas privadas son peores que las que van a provocar en nuestras empresas, porque tenemos otro tipo de mecanismos para operar con esto.
divergencias. Las divergencias se están aumentando. Es decir, sectores económicos dinámicos, sectores económicos que se están debilitando, países desarrollados que están fortaleciendo su posición en el liderazgo mundial, pero países emergentes que se han debilitando, países emergentes como China y la India que siguen siendo determinantes en esa dinámica global. Entonces, todas estas cosas hay que sentarlas para verlas en el plano de la finanza y los negocios. Dice el Banco Mundial lo siguiente, en su última actualización de octubre ahora, ¿verdad? Dice así: la inflación interna de los precios de los alimentos sigue siendo alta en todo el mundo. La información de los meses más recientes, de lo que se dispone de datos, ahí está el periodo en que ellos mencionan, señala una inflación alta en numerosos países de ingreso bajo y mediano, con niveles superiores del 5 al 52.6%. Así no habla. Y luego dice aquí, bueno, aquí conocemos el impacto que tiene la guerra de Rusia y Ucrania en la inflación, el tema del conflicto China y USA, pero también ahora tenemos el tema de Israel. Entonces, yo quiero mostrarle ese mapa. Ese mapa lo que hace reflejar cuáles son los países donde se concentra con mayor intensidad la inflación mundial. Mientras más rojo, mientras más intenso el color rojo, más alta la inflación. Y cuando miramos así, Ghana, Zimbabue, Turquía, Irán, Pakistán, Afganistán, Laos, son parte de los países donde la inflación supera más del 30%. Argentina, en el caso nuestro, Venezuela, en el caso nuestro, para mencionarle así varios de ellos. Entonces, en otra palabra, lo que quiero significar es que también vivimos una época en la que la inflación es desigual. En muchos países, inflación más baja, en otros países, inflación más alta. En aquellos países donde la inflación está muy baja, que tienen incluso un desorden económico, porque incluso países como Argentina y Venezuela tienen una situación bastante difícil, y las políticas económicas que se están implementando fomentan esta situación. Pero también otros países tienen que manejarse con mucha cautela porque no están viendo los riesgos que están ahí latentes. Entonces, eso es un panorama que hay que verlo, el tema de la inflación. Mire que Argentina tiene más de un 100% de inflación, porque los datos los tenemos. La tasa de interés elevadísima también, ya llegando a 3 dígitos, ha estado siempre en 3 dígitos, etcétera. Entonces, el enfoque de la actitud monetaria sigue siendo relevante. ¿Por qué? Bueno, lamentablemente, el poder mundial multilateral, Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Internacional de Pago, siguen creyendo en que la política monetaria es el mecanismo más idóneo para atacar la inflación. Entonces, si ese es el mecanismo, según suba la inflación, ellos van a estar exigiendo a los países donde la inflación es alta que se suba la tasa de interés. Entonces, si se sube la tasa de interés, hay que ver las consecuencias, porque yo tengo consecuencias sobre la economía real, porque sencillamente el financiamiento de las actividades productivas, ¿verdad? El financiamiento de las actividades productivas se hace más costosa. Estoy agregándole un elemento de obstáculo al crecimiento de la economía real, y entonces, como la tasa de interés estamos subiendo y como esta tasa de interés se va a reflejar positivamente en algunos segmentos de los mercados financieros, entonces vamos hacia una economía más especulativa y menos una economía real, ¿verdad? En ese sentido, ¿qué pasa? Ustedes conocen, si por ejemplo emitimos un bono en cualquier mercado, suponga un bono dominicano en Estados Unidos, y ese bono se emitió, digamos, con un cupón de un 5%, de cualquier país, y en ese momento estaba la tasa un 5%, bueno, hay una relación facial. Pero si la tasa de interés sube,
el precio de ese bono baja. Recuerden que hay incluso un costo de oportunidad por aquí. Entonces, a la medida que sigamos presionando para que estos países de alta inflación suban la tasa de interés, estamos conduciendo a estos países a descapitalizarse. Y entonces la finanza va a concentrarse en los grandes centros financieros mundiales, porque no son esos los países que son dueños de los grandes centros financieros mundiales. Y los negocios evolucionarán hacia allá. El otro punto es que el vínculo de las instituciones financieras con la economía es clave. Cuando un banco importante en un país quiebra, República Dominicana, es el caso de Baninter, ¿verdad? Allá en España sabemos todos los casos que han pasado, en Estados Unidos también. Sabemos todo lo que pasó en el 2008 y antes del 2008. Cuando un banco importante quiebra, inmediatamente la posibilidad de una crisis económica está en la puerta, está al doblar de la esquina. De modo que cuando presiono la tasa de interés, que puedo conducir a un efecto negativo sobre los activos de las instituciones que tienen que ver con el sistema financiero, entonces inmediatamente estoy generando la posibilidad de una crisis. Y eso fue lo que pasó en gran parte en Estados Unidos con respecto al tema de las instituciones que recientemente tuvieron problemas. Eso es parte del problema. Entonces, ya entonces la política monetaria no es para yo solo atacar la inflación. Yo tengo que entender que también tiene un efecto sobre la estabilidad financiera de los países. Y si un país no tiene estabilidad financiera, la economía no va a tener estabilidad financiera, estabilidad económica. En ese sentido, cuando yo hablo del enfoque de la finanza y negocio para la sostenibilidad, pienso en varios elementos claves y que yo quiero poderosamente llamar la atención a mis hermanos cooperativistas sobre estos temas. Y recuerden que no es la primera vez que yo hablo de esto. Yo recuerdo, creo que fue en el Congreso, la convención número 7, o que fue, no recuerdo, fue antes de la pandemia, que incluso Julito, el líder, nos invitó a hablar de los riesgos de producción en el movimiento cooperativo. No sé si tú recuerdas, Eri, estuvimos ahí. Y nosotros hicimos bastante énfasis, pero recuerden que antes de eso yo venía hablando del tema de lavado de activos, no sé si se recuerdan. Y es bueno que sepamos, los que son cooperativistas más jóvenes, que el CONACO desde inicio se preocupó por los problemas de riesgo, porque incluso contrató recuerda cómo se llamaba, el de Costa Rica, que lo trajimos, estuvo aquí, exactamente, y estuvimos aquí, estuvo trabajando, hasta trabajando con una matriz y cosas. Tema de matriz al movimiento cooperativo no es viejo, eso lo saben, ¿verdad? El tema es que esto es un proceso continuo, porque en este sentido, ¿qué pasa? Tal y como lo ha planteado la presidenta, la sociedad es dinámica, la economía es dinámica, las finanzas son dinámicas, los negocios son dinámicos. Mientras más rápido crece la economía, crecen las empresas, más rápido crecen los riesgos. Entonces, como crecen más rápido los riesgos, las matrices no pueden ser estáticas. Ninguna matriz puede ser estática. Las matrices tienen que ser dinámicas. Pero tienen que ser dinámicas las políticas. Tienen que ser dinámicos los sistemas de alerta. El mapa de calor tiene siempre que estar siendo revisado. Entonces, lo que queremos decir con esto es que la inversión para mitigar los riesgos debe ser continua, porque si no, la sostenibilidad de los negocios, de las cooperativas y de cualquier empresa se van a pique. En ese sentido, cuidado con lo más importante. El enfoque de gobierno. Saben que soy de la gente que siempre he dicho que el consejo más importante de una cooperativa, ¿cuál es? ¿Verdad que no es administración? ¿Cuál es? Vigilancia. Y siempre lo he defendido. Y antes de salir pensionado en el banco, que anduve todo el país dando capacidad, enfatizaba, no le gustaban a los consejeros, pero yo fui consejero, ¿verdad? Fui 2 veces presidente de la cooperativa del banco. Hay que darle mucha fuerza y mucho apoyo y mucha independencia al Consejo de Vigilancia. Si no hacemos eso, no estamos ayudando al fortalecimiento de la cooperativa. Y en ese sentido, el tema de la responsabilidad, otro énfasis que siempre hemos hecho, debe empezar por la asamblea.
La asamblea tenemos que empoderarla siempre de los conocimientos debidos para que tengan decisiones sabias al aprobar cualquier resolución o cualquier documento. Lógicamente, si hacemos esto con la asamblea, mucho más fuerza tenemos que hacerlo con los demás organismos. Porque fíjense que los organismos se llaman supervisión y control, no administración, ¿verdad que no? ¿Cómo que se llaman en la ley los organismos? En supervisión y control. De modo que la política tiene que estar separada de la administración para que pueda funcionar. En ese sentido, la separación de funciones es clave y los roles fundamentales. El equipo ejecutivo de la cooperativa tiene que reunir, no está por encima del consejo directivo, tiene que reunirle, darle información transparente. Entonces la gobernanza nos habla del tono ético, del tono en política, del tono en gestión de cualquier empresa. Si la figura de mayor nivel en la empresa están perdidas, no tienen compromiso con la ética, no tienen compromiso con la buena gestión, no busquemos a nada abajo porque los de abajo no se van a sentir comprometidos, ¿verdad? Entonces el manejo de la finanza tiene que ser ético, el manejo de los negocios tiene que ser ético. Yo en los últimos tiempos yo participo mucho en los congresos de prevención de lavado, CES International, porque soy miembro del equipo directivo, y lo que yo digo es hoy, sigo diciéndolo, que los modelos de negocio de cualquier empresa deben considerar como parte integral de ese producto la función de cumplimiento, que es el cumplimiento de la ley y la ética, el cumplimiento del código ético. O sea, ya hoy, si tú vas a un ejecutivo, ¿verdad, Vidal? Tú vas como ejecutivo de un banco a visitar un cliente, tú no puedes ir con las bondades que tiene el producto, tú tienes también con los riesgos que tiene el producto para ti y saber cómo va a bordear y conocer bien el cliente. Y solo así, igualmente, conocer bien al socio. Y cuando conocemos bien al socio, no es para negarle la cosa, es para enseñarlo, para generar un compromiso ético con las cooperativas. Fundamental. Si no evolucionamos con ética en la gestión financiera y de los negocios, no hay sostenibilidad. Por eso, ese enfoque de gestión incluye la ley y la ética. De hecho, voy a avanzar y me devuelvo ahorita para que vean el concepto que tengo sobre eso. Por ejemplo, y así no lo abordo ahorita, aquí yo tengo un par de ejes cartesianos. En el lado de la Y, yo tengo el comportamiento legal. En la X, el comportamiento ético. ¿Verdad? Un poquito lo que abordamos, ¿verdad? en el evento. Entonces, ¿qué pasa? Una posición B contraviene la ley. Tú no puedes decir que tú eres ético, no puedes decir si eres lícito, porque es posible que te podamos considerar como ético porque tú nunca has tenido un desafío, no hayas tenido una situación en la que tienes que demostrar que eres ético. Eres defensor, bueno, te contraviene la ley. Si tú estás en la posición A, ¿sí? Tú dices que es la ley, hay que respetarla, pero cuando llegue el momento, tú no eres ético. Entonces tú no eres lícito tampoco. Para tú ser lícito, tienes que caminar así. En esa forma. Allá atrás lo ven, allá. O sea, tú tienes que cumplir progresivamente con la ley y la moral, porque es dinámica y las leyes cambian. Tú tienes que actuar en valores de justicia, libertad, responsabilidad, integridad, respeto, lealtad, honestidad y equidad. Oiga esto, tenemos los principios del cooperativismo y ahí lo aplicamos para los negocios, pero están los principios humanos. Una cosa es que yo tenga los principios aquí en la cabeza y los lea y lo diga y voy por allí cantándolo. Y otra cosa es que yo actúe en correspondencia con ellos, la integridad. Entonces, los temas lícitos nos llevan a actuar con integridad. Me devuelvo de nuevo. No se preocupen que si se cansan yo corto la conferencia. En ese sentido, cuando yo hablo de finanzas, o cuando ustedes hablan de finanzas, estamos hablando
de un campo, de una disciplina que estudia la forma en cómo se administra dinero, recursos, negocios, todo, la forma en cómo se administra. De modo que si yo hablo de eso, sabiendo que la administración incluye planear, organizar, ejecutar, controlar, etcétera, etcétera, yo tengo que tener buenos conocimientos técnicos, pero un gran compromiso respecto a los principios que adornan esa administración. Entonces, no puede haber un gran compromiso si desde la gobernanza no se impone el compromiso. No se puede desarrollar un gran compromiso si no se entiende que no es con el mazo, sino con la educación. Que no es con el mazo, sino que esa educación tiene que ser verificada, que tiene que ser auditada. Prefiero tener indicadores de rentabilidad bajos, indicadores de cumplimiento ético alto, que al final es perder en el corto plazo y ganar en el largo plazo. De modo que hay un dilema, y ahí entra ese tema, entre lo que es el corto plazo y el largo plazo. De ahí que entonces el tema de las metas y los objetivos son metas de desarrollo, porque son metas misionales que tienen las empresas para fines de la finanza y los negocios. Y así, entonces, nos lleva hasta gestionar los efectivos, pero yo quiero es bajar al 9, que es el que más me interesa en esta conferencia. El tema de la gestión de riesgo. Yo voy a pedirle a porque no quiero ocupar todo el tiempo de la conferencia, yo quiero que solo me den 15 minutos para desarrollar lo que quiero expresar respecto a esto. Porque quiero concentrarme en ello. Yo tengo muchos datos ahí, quiero concentrarme en eso y hablar un poco de la conducta humana. Quiero concentrarme en la gestión de riesgo. No hay sostenibilidad en ninguna sociedad, en ninguna empresa, en ninguna cooperativa, si no se gestionan adecuadamente los riesgos. Primer paso, asumir un compromiso de gestión de riesgo, ¿verdad? Segundo paso, vamos a crear toda una plataforma, un equipo de trabajo, volcar la organización a entender que estamos en riesgo, entonces vamos a identificarlo, por área, por departamento, por proceso. Lo identificamos, vamos a analizarlo. ¿Por qué? Porque probablemente yo vaya a dar importancia a algo y dedique recursos a eso y eso no tenga ninguna importancia en términos del impacto que pueda provocar. Recuerden que el fundamento de los riesgos en el plano financiero y del negocio tiene dos elementos básicos: la probabilidad de que algo pueda ocurrir, que si ocurre pueda hacer daño, y el impacto, la dimensión del impacto que pueda provocar. Si yo solo considero que algo puede ocurrir, yo no estoy en el mundo de los riesgos, yo estoy en el mundo de la incertidumbre. Porque para yo estar en el mundo de los riesgos tengo que conocer, este es el impacto que pueda generar, y entonces las mayores inversiones que tengo que hacer es por acá. Ahora, en las sociedades, y no podemos taparnos los ojos, los riesgos son múltiples. Yo les dije que un riesgo fundamental hoy es el riesgo que tiene que ver con la cibercrimen. Un riesgo fundamental es el riesgo de corrupción pública y privada. Un riesgo clave el de soborno, el de fraude. Y nadie está escapado de eso porque el riesgo es inherente a la vida humana. Óigame bien, el riesgo es inherente a la vida humana. Si usted nace, el riesgo que sabe que tiene que morir. Pero si usted quiere ir a buscar trabajo, sabe que lo pueden chocar en el camino. Usted tiene un riesgo inherente a su propia vida. Entonces, como usted tiene que hacer conciencia de que usted no es Dios, que usted tiene un riesgo en sí, es más. ¿Quiso Dios crear gente buena y mala? Pues hay gente mala. Entonces, hay un riesgo en todo lo que hacemos. En esa perspectiva, el mejor enfoque que podemos hacer es comprometernos con la gestión de riesgo, incluir la gestión de riesgo en nuestro propio modelo de negocio. Entender eso. Y entender que el primer riesgo empieza por la asamblea, el segundo por los consejos, el tercero por la planta ejecutiva, y así va bajando, y viceversa también. Entonces el riesgo es fundamental, señores, se lo digo con toda sinceridad. Yo quiero entonces
enfocarme a unas laminillas. Una es lo siguiente. Las teorías de la conducta humana asocian, y todas las que yo he estudiado lo establecen, y las que no lo establecen entonces le enfocan las expectativas. Asocian la conducta del ser humano con sus necesidades. Y por eso cuando yo termine, que lo va a terminar con el pentágono del triángulo, del fraude, no con el triángulo, sino con el pentágono. En consecuencia, entender que nos comportamos orientados a necesidades que tenemos, nos va a ayudar a entender el comportamiento de los empleados, de nosotros mismos, de los dirigentes, de los políticos y de todo el mundo. Por ejemplo, cuando yo miro algunos enfoques, la de McGregor dice: el comportamiento asocia necesidades internas de los individuos con esa conducta. Es decir, la gente tiene necesidades, actúa para satisfacer esas necesidades, y la distancia que está entre lo bueno y lo malo es cómo lo hace, cómo lo satisface. Abraham Maslow, ustedes conocen, que te va dando la escala, lo conocen más que yo, pero fíjense que al final eso no se para. ¿Por qué? Porque aunque tú llegues a la realización, como esto es dinámico y las necesidades también, sigues tú deseando tener más cosas, ¿verdad? Entonces eso te hace que cuando tú satisfagas una primera necesidad, tú quieras satisfacer la siguiente. Entonces eso te va generando una actitud como persona buscando cosas, ¿verdad? La teoría de Herbert, que tiene que ver con la higiene y la motivación, mientras más higiene tiene el espacio físico, más temas encontramos en favor de la productividad o no. Y hay otras teorías como la de Maquelin, que plantea que los patrones de motivación están relacionados con la necesidad del sistema en que vivimos. Y aquí él dice, bueno, mira, cuando una gente logra algo, eso produce un segundo efecto. Si tú logras algo, produce una nueva actitud, una de satisfacción de continuar en eso, ¿verdad? Pero al mismo tiempo va generando una especie de afiliación, ¿verdad?, con lo que tú estás haciendo para alcanzar los propósitos. Y eso entonces origina nuevas actitudes. Y así tú vas llegando a un nivel que la persona no se para de desear nuevas cosas. Entonces, en ese sentido, cuando tú hablas de los riesgos vinculados con la conducta humana, tienes que entender que también la conducta humana es dinámica y que cada ser humano tiene un mundo interior que tenemos siempre que estar estudiándolo. Por eso entonces, para concluir, fíjense que yo tengo muchas cosas ahí, los datos y las cosas, pero lo que quiero concluir con esto. Tengo un amigo colombiano, que estamos siempre en los congresos. Generalmente lo que más se utiliza con respecto al fraude es el tema, y ya veremos cómo se vincula con los negocios y con la finanza, es el tema del triángulo. Pero él ha profundizado en este tema y ha agregado, o sea, el triángulo incluye solo la presión, la oportunidad y la motivación. Él ha agregado la capacidad y la racionalización. Ojalá que podamos un día, hasta por vía virtual, invitar a Iván Garber para que nos dé una conferencia sobre eso. Eso es muy importante. Entonces, en ese pentágono de fraude, él dice, mira, la gente tiene condiciones externas que lo motivan a actuar de alguna manera, ¿verdad? Esas condiciones externas constituyen el primer factor para tomar decisiones sobre determinadas circunstancias. Esas condiciones externas, importantísimas. En ese sentido, la gente siente presión, necesita dinero, la presión de la familia, quiere ascenso, quiere comprar un vehículo, quiere esto, o sea, tiene, ¿verdad? Y en ese sentido entonces, cuando estamos en las organizaciones, ¿qué pasa? Si las organizaciones tienen controles fuertes,
es difícil que a través de malas prácticas tú puedas conseguir tus objetivos. Pero si las organizaciones no tienen controles fuertes, entonces se constituye en una posibilidad de que el defraudador pueda violentar los controles y actuar para satisfacer sus necesidades. Y en ese sentido, entonces, cuando ya se le cuestiona a él de qué está pasando, por qué hiciste esto, él siempre va a dar una explicación. Va siempre a aplicar la racionalidad para dar esa explicación, estableciendo los motivos de por qué lo hizo. Siempre defraudador, cuando ya se le descubre, cuando ya tiene que decir las cosas, al final busca motivaciones, hasta incluso para que la gente le tenga cierta pena, ¿verdad? Y entonces, él agrega, bueno, ya no basta con conocer que existen presiones sobre los empleados, sobre la persona, no basta con entender que hay controles que son débiles, no basta con que tengamos un espacio de motivación, sino también capacitar. Ya hoy, mientras más preparados somos, más posibilidades existen que podamos utilizar los instrumentos para prácticas no éticas. Eso es así. Igualmente, eso conduce a una actitud fraudulenta. ¿Cómo todo esto afecta a los negocios? ¿Cómo todo esto afecta a las empresas? Ustedes conocen lo que pasó con la empresa Enron de Estados Unidos. Conocen lo que pasó con Volkswagen, ¿verdad? Conocemos. Y con muchos bancos más. Conocemos lo de Lehman Brothers. Todos se conocen. Muchos casos en la que la actitud un poco alegre de ejecutivos de esas empresas condujeron a la quiebra de esas empresas. Por ejemplo, en el caso de la Enron, que ustedes lo conocen más que yo, por mencionar ese caso, pues ustedes saben que lo último que se llegó fue a través de un enfoque totalmente antiético, fraudulento, lo que se llegó fue hasta colocar a los empleados como accionistas. Pero ellos tenían un negocio oculto detrás de la empresa, mostraban unos rendimientos abultados que no eran reales. Cuando por fin, después de cambiar tantos auditores, lograron auditar, descubrieron el problema y la empresa cayó a niveles tan bajos que desapareció prácticamente en los mercados de valores, y los activos que tenían colocados allá, bueno, están así que hasta el hijo se tiró de un piso 18. Pero eso es así. ¿Pero qué pasó con la Volkswagen? Porque por todas las partes el tema de la contaminación ambiental, que han pasado con muchos bancos aquí en Dominicana, en todas las partes del mundo. Pero cuando esto se da en las empresas, se produce un trade-off, es decir, las empresas paran los negocios y las finanzas no funcionan. De modo que yo pienso que con esto, aparte que estamos en un entorno internacional difícil, todo proceso de finanza bien administrada tiene que ser en base a la ley, en base a la ética. Pero al mismo tiempo, esto genera un efecto de corto y largo plazo. Mientras más éticos somos hoy, más invertimos para la ética. Mientras más capacitamos hoy, más invertimos para la capacitación. Menos ganancia hoy, menos excedente hoy, más excedente en el mañana. Muchísimas gracias, espero haberlo un poquito satisfecho. Gracias.